Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a este video que viene por cortesía de un suscriptor que hizo una contribución al canal que quiere que lo ayudemos a tomar una decisión. Actualmente tiene una Nissan Frontier 4x2 gasolina modelo 2017 que en su momento la compró en 73 millones de pesos hace un par de años. Actualmente todavía sigue pagando el crédito que hizo para comprar esta camioneta. Antes de esta camioneta tenía una motocicleta con la cual pues transitaba constantemente con su esposa. De hecho dice que andaba mucho más en la moto de lo que actualmente anda en el carro. En sí como tal, el carro no es que lo necesite en el día a día, pero por cuestiones de salud de su pareja, pues tiene que hacer viajes cada vez más frecuentes, en donde estamos hablando que más de 45 kilómetros de ese trayecto son pura trocha. Entonces, como tal, me dice él que no necesita la 4x4, ni tampoco ni siquiera necesita que el carro sea una doble cabina, pero sí que sea lo suficientemente robusto, pues para transitar por toda esta trocha, ida y vuelta. La cuestión es que él quiere saber si cambia de carro, o si conserva el carro, o qué le recomiendo. Cabe resaltar que hace un tiempo él tuvo un pequeño incidente que pues lo obligó a pasar el carro por la aseguradora para que lo arreglara. Allí le registraron un siniestro de 20 millones de pesos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué le recomiendo? ¿Vender el carro y comprar otro? ¿Qué carro comprar? ¿En cuánto puede vender el carro? ¿Cuál es mi asesoría frente a esta situación? También que cuando le pregunté que por qué había comprado una Frontier desde un inicio, pues me responde que el carro simplemente se lo recomendaron y que sí, le ha parecido un carro bastante cómodo para viajar. Eso sí, lo está comparando con una moto. Y que a pesar de que no está aburrido como tal de la camioneta, sí le gustaría un carro que le permita deber menos en el banco y que también salga más barata de mantener. Pues actualmente aún debe 24 millones de pesos de esa camioneta. Y como la salud de su esposa se ha deteriorado, pues ha tenido que hacer más viajes y por ende en los últimos 3 meses se ha visto un poco corto con su presupuesto. Aquí hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero que todo, en comparación con la moto, especialmente en carretera, cualquier carro es cómodo, aunque realmente no lo sea. A mí en lo personal, la mayoría de las doble cabinas no me parecen cómodas. De hecho, me parecen súper incómodas, salvo un parcito por ahí. Pero carros como la Frontier, como la Hilux, como la Dimas, como la BT50 realmente me parecen muy hartas para viajar. No me gustan, me parecen súper incómodas. Así que tal vez él simplemente por mera comparación se le hace cómodo, pero a mí realmente dudo mucho, o al menos cuando él se sube en un carro que realmente sea cómodo, va a notar muchísimo la diferencia. Y segundo, sí, lo que es una doble cabina gasolina es demasiado costoso de mantener. Es que estamos hablando de un rendimiento promedio de más o menos entre 25 y 28 kilómetros por galón en ciudad y alrededor de unos 35 o 40 kilómetros por galón en carretera. Es un consumo bastante alto, con un SOAT muy alto, con unos impuestos más o menos altos. Recientemente le cambió las llantas, así que las llantas en una doble cabina suelen ser mucho más costosas que en una SUV, digamos, pequeña o mediana. Entonces, los gastos sí son bastante altos y es natural que se haya visto un poco alcanzado en esta situación. Pero es que también hay que tener en cuenta que es que lo que él transita en trocha es demasiado. O sea, 45 kilómetros de ida y 45 kilómetros de vuelta en trocha fea, aunque no necesite la 4x4, sí requiere un carro muy robusto. Y ahí es donde el que sea una Nissan Frontier o el que sea una doble cabina, en general, saca a relucir una gran ventaja. Porque en comparación, la mayoría de las SUVs pequeñas y medianas no son buenas para transitar tanto tiempo por trocha. Se volvería esclavo del mantenimiento de la suspensión. Porque claro, yo podría recomendarle otros carros, algunas SUVs que son muchísimo más cómodas para andar en terrenos feos, como por ejemplo puede ser la Tucson, la Sportage, la CX5, tres carros que no solo son cómodos, sino que son buenos, son fiables, son comerciales, o también podríamos mencionarle como una CRV, que es muchísimo más amplia, un poco más cómoda, podríamos mencionarle de pronto una Qashqai. Bueno, todos estos vehículos son buenos para viajar. La cuestión es que la mayoría son demasiado delicados en temas de suspensión. Entonces lo que se termina ahorrando en gasolina, en algunas, no todas, porque algunas consumen casi lo mismo que la Frontier, terminaría usándolo en alineación, en balanceo, porque son carros, por ejemplo, la Sportage, las Tucson y las X5 van a vivir así, con las llantas desalineadas, ¿no? Embujes y en temas de suspensión, ¿no? Y vuelvo y digo, no es que se vaya a ahorrar mucho en combustible, pues estos carros no son precisamente económicos de consumo. Y si nos vamos a los que son mucho más económicos de consumo, pues tendríamos que restar un poco más de espacio, como puede ser tal vez la Suzuki Vitara, que la diferencia sí es bastante alta en lo que es el rendimiento, pero es un carro un tanto reducido, aunque teniendo en cuenta que son solo ellos dos, creo que sería un poco más que suficiente. O podríamos mencionar carros como lo es la
la Nissan Kicks, que también es económica de consumo, que es un poquito más amplia que la Vitara y que es un carro bastante bueno, a decir verdad. Pero aquí viene el otro factor, y es que él no está buscando un carro del mismo valor ni muchísimo menos más caro. De hecho, está buscando un carro más económico para poder vender la Frontier, comprar el carro y con lo que le sobre abonarlo al banco para que se le reduzca el monto de la cuota y pues no verse tan alcanzado como se está viendo actualmente. Entonces, estas opciones, la mayoría o prácticamente todas, toca descartarlas y tocaría empezar a mirar carros un poco más viejos, ¿no? Y un poco más baratos, como puede ser una Renault Duster, más o menos, y si necesitan terreno solo plano, podría ser una 1600, pero preferiblemente una 2000, que con unos 45 millones de pesos se puede comprar entre una 2015 a una entre una 2014 a una 2017, dependiendo de la versión y el estado, ¿sí? Y que ahí sí le permitiría abonar prácticamente todo lo que debe en el banco. Sería tal vez la mejor alternativa. No la única, pero sí la mejor por fiabilidad, por espacio, por altura, por robustez y por economía. Porque claro, hay otra opción que al menos cuando se trata de andar en terreno feo es muchísimo mejor. Y estamos hablando de la Suzuki Vitara SZ. Un motor 2000 es más que suficiente. Es un carro muy amplio, es un carro muy cómodo, con una excelente suspensión que no solo le va a aguantar el trote de andar esos 45 kilómetros y de vuelta, sino que también la suspensión es tan suavecita y una de las cosas que más me gusta de la Suzuki Gran Vitara es que cuando usted pasa por terreno feo no se siente tan duro dentro del vehículo. O sea, no se sienten tanto los golpes, no se siente tan brusco los cajones o huecos, ni es muy saltarina. Me encanta la suspensión de la Suzuki Gran Vitara. Que cuando ya nos vamos a hablar de comercio, pues obviamente la Gran Vitara tiene un menos comercio con la Renault Duster. Que cuando hablamos de consumo de combustible, pues la Gran Vitara consume muchísimo más gasolina que la Renault Duster. De hecho, la Gran Vitara y la Nissan Frontier tendrían consumos bastante parecidos. Pero pues la ventaja es que con unos 45 millones de pesos se puede comprar por ahí más o menos entre una 2010 a una 2012, dependiendo del estado y dependiendo a quién se lo compre, y le va a quedar nuevamente el dinero suficiente para ir a pagar prácticamente todo lo que debe en el banco y se va a quitar pues esa cuota encima, pues que siempre lo acaba uno, le va a quedar más de 1 millón de pesos libre ahí respecto a la cuota. Ahora, vamos a ver el tema del siniestro. Dice que en manos de él pasó un siniestro, la aseguradora pagó o le marcó el siniestro de 20 millones de pesos, un poco más de 20 millones de pesos. ¿Qué tanto afecta el comercio de la Frontier y qué tanto puede afectar, por consiguiente, su precio? Ahora, en este caso, él tiene una gran ventaja y es que el carro lo compró favorable, 73 millones de pesos, y estamos hablando de una Nissan Frontier 2017, dependiendo obviamente del estado y dependiendo de algunas otras cosas, pero en buen estado, sin siniestros y demás. Es un carro que ronda alrededor de entre los 75 a los 82 millones de pesos. Es un vehículo que tiene un precio muy variable, especialmente si se vive al pie del campo, ¿no? Entonces, aunque sea 4x2, está en esos presupuestos, pero él la compró en 73, un precio bastante favorable. ¿Cuánto le afecta un comercio de un siniestro de 20 millones de pesos? Pues sí llega a afectarlo, si la persona lo revisa, aunque sea un solo siniestro, tocaría ver si de pronto tiene más, pero aunque sea un solo siniestro, pues la persona se va a asustar por el monto, ¿no? 20 millones de pesos. Entonces sí le llega a afectar, no le mata el comercio afortunadamente, pero sí le llega a afectar y por consiguiente le va a afectar también el precio. Estamos hablando de que le afectaría más o menos unos 10 millones de pesos. Un carro que en ese momento yo creo que no tendría dificultad para venderlo entre los 66 a los 70 millones de pesos, es lo que creo yo, siempre y cuando el carro esté en muy buen estado, además de que él me dice que le ha hecho todos los mantenimientos en regla, de hecho tiene las llantas prácticamente nuevas. Yo creo que no tendría mucha dificultad para venderlo. Obviamente muchos negocios se caerían al ver simplemente el siniestro, pero no debería afectarlo tanto. Claro, teniendo en cuenta que la compró favorable, ¿no? Porque si lo hubiera comprado más o menos en los precios que está muy cerca de los 80 millones de pesos, pues a esas alturas por el siniestro estaría perdiendo entre 10 y 15 millones. Pero como la compró favorable, digamos, el golpe no es tan duro. ¿Que va a perderle? Sí, pero realmente no mucho. En cuanto a mi recomendación, sí, conservar el carro o venderlo y cambiarlo. Yo le diría que como se está viendo un poco apretado en presupuesto, los gastos lo están superando, sí sería una buena idea cambiar por un vehículo de entre 40 y 45 millones de pesos y quitarse la totalidad del crédito que tiene en ese momento, porque lo que está pagando de millón y algo de la cuota le va a servir obviamente para los gastos del viaje, de pronto para medicina para su esposa, algunas cositas que suele presentarse cuando uno está delicado de salud.
Quiero recordarles que pueden visitar mi página tipscars.com.co, en donde, por ejemplo, pueden publicar su vehículo que tengan en venta, como este Suzuki SX4 modelo 2013 que piden 37 millones de pesos y está en la ciudad de Medellín. Un carro bastante bueno, muy recomendable, no tan comercial, pero sí muy económico de consumo, con buen espacio y buenas prestaciones. También podrían mirar esta Toyota Yaris modelo 2022 versión XLS, piden 117 millones de pesos, que se encuentra en Bogotá, 47.500 kilómetros. El carro realmente se ve muy bien tenido, tiene un buen equipamiento, un buen desempeño y es realmente económica de consumo. O por ejemplo tenemos este Kia Picanto en Bogotá, modelo 2023 con 37.000 kilómetros, piden 49.800. Y así podemos seguir viendo los demás vehículos que se tienen publicados, incluso motocicletas como esta XT660 modelo 2014 que se piden 40 millones de pesos, entre otros vehículos que ya pueden encontrar acá en mi página. Recuerden que también contamos con algunos otros servicios, como lo pueden ser la revisión de antecedentes, el kit de traspaso, trámites de tránsito y otras cosas que van a seguir encontrando en mi página, al igual que si de pronto les gusta leer algunos artículos interesantes, los estoy escribiendo. Aproveche el alcance que se puede tener gracias a pertenecer a una comunidad como la de Tips Cars, conformada por más de 500.000 personas interesadas en los carros. Entonces, mi recomendación, porque realmente creo que es la mejor decisión que puede tomar, es venda la Frontier. Afortunadamente la compró cómoda, más o menos véndala o trate de venderla no menor a 68 millones de pesos, ¿sí? Todo lo que puede de ahí para arriba mejor. Paga el crédito que está pagando en ese momento, se va a ahorrar mucho dinero en intereses, va a desahogarse en temas de gastos, la va a permitir tener un poco más de dinero disponible, se va a llevar un carro, y nuevamente hablando de la Gran Vitara, mucho más cómodo para viajar de lo que es la Frontier, especialmente cuando hablamos de terrenos feos, un carro que le va a aguantar ese tipo de maltrato, ¿no? Porque, vuelvo y digo, hay otros carros que incluso pueden llegar a ser más cómodos o sobre todo más comerciales, pero que no la va a aguantar el trato de andar por ese terreno destapado. Es la mejor decisión que puede tomar, es un gana-gana por donde lo mire. O sea, te ahorras millón y algo de cuota, te ahorras los intereses que estás pagando, te ahorras más o menos 150.000 pesos en el SOAT, te ahorras más o menos unos 250.000 pesos en impuestos y te ahorras un montón de dinero en mantenimientos e incluso en repuestos, porque los repuestos de la Frontier tienen a ser en algunos casos un poquito más costosos que los de la Suzuki Gran Vitara cuando se trata de arreglar algún tipo de daño o hacer algún tipo de mantenimiento. Entonces, como lo puede ver, no hay realmente una desventaja, y si lo comparamos nuevamente con una Renault Duster, pues el ahorro va a ser incluso mayor en algunas cosas. Entonces ya entrarás a mirar, pero yo realmente les recomiendo que pues siga mi consejo. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que a ustedes les haya servido la información, tanto a ustedes como al suscriptor que hizo pues la contribución al canal. Muchísimas gracias por esto. Saben que esto les sirve muchísimo a Tipscars para seguir viviendo ahí, siguiendo trayéndole consejos, trayéndole acá recomendaciones y orientándoles en la mejor forma para lo que tiene que ver con los carros usados y también de parte de ahí con la parte financiera, porque recuerden que aquí no solo hablamos de carros y ya, sino que tratamos de aconsejar para que cuiden también su bolsillo, que mire que yo me termino preocupando a veces más por el bolsillo de ustedes que por el mío. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima.